Buena tarde para todos, para todas. Nicolás, bienvenido, gracias por tu aporte. Acabo de compartir derechos de presentación. Si quieres, probamos si te funciona. Si no está, pues como plan B, yo lo puedo proyectar. Perfecto, ya intentamos, muchas gracias. ¿Me puedes confirmar si lo pueden ver ahí en la pantalla? En este momento la vemos oscura, pero creo, o sea, sí aparece. Mira, nosotros estábamos Ya, esperando ahora sí. Coacha Sí en se puede Bogotá, ver. bueno, con los fondos que teníamos de otro donante. Sin embargo, ahorita con el tema de la emergencia, hemos pedido a OFDA que nos deje entregar de los one-offs que tenemos. Buenas tardes, soy Holmes del GIF en Bogotá. ¿Me escuchan? Buena tarde, Holmes, ¿cómo estás? Bien. Mira, pues aprovecho para presentarme y también pues ceder la palabra a Viviana y a Nicolás. Continuamos con el compromiso que asumimos desde el GIFEM de apoyar con eh, varios temas relacionados a fortalecer capacidades. Hoy pues tenemos el tema de gestión de albergues y otros alojamientos temporales en el marco de la contingencia del COVID-19, agradeciéndole a Nicolás Rodríguez del GIFEM Nacional del Multisector su participación y ya dejo en manos de Viviana y Nicolás el desarrollo de la reunión. Gracias por las gestiones de todos. Gracias, Holmes, también por tu aporte. Pues vamos, yo les propongo que demos unos minutos más y arrancamos. No logro ver la hora, son las 3:05. Demos 2 minutos más para, vamos a animar mientras tanto a que por favor usted se pare en el nombre del usuario propio y pueda hacer una renombrarse, si es posible, entonces ubicar primero nombre de la organización y o de la iglesia eh, que representa y el nombre del participante. Nos ayudaría mucho para conocer con quiénes estamos.
Bueno, buena tarde. Un segundo. Bueno, buena tarde para todos, para todas. Agradecemos la participación de ustedes en este espacio. Solamente recordar que es un espacio consultado y construido junto con algunos actores importantes del sector religioso que hacen ya una respuesta sistemática y sostenida por hace mucho tiempo en el país, y que en el marco de la respuesta por la emergencia migratoria nos hemos unido para identificar las necesidades formativas de este sector con el fin de fortalecer las capacidades del mismo. Entre estas organizaciones que estuvimos también organizando el foro en el que levantamos estas necesidades, se encuentra la Corporación Minuto de Dios, ADRA Internacional, Súmate, que es una red de iglesias evangélicas, participó FAMIT de parte de la red Clamor y desde el mundo católico, digamos, y pues algunas otras organizaciones como Bethany, World Vision, Compassion Compassion Colombia, entre otros. Y con el apoyo del Ministerio del Interior en su momento, se inició entonces un grupo de trabajo que desarrolló una agenda a partir de las necesidades formativas y pues dada la coyuntura también que empezó a emerger con el COVID-19, nos vimos entonces en la tarea de arrancar el mes de mayo, aplazando un poco la formación, digamos, en los temas que habíamos identificado, es decir, estos sí van a ser tratados para a partir de junio. Y en el mes de mayo nos vamos entonces a concentrar en, digamos, algunas herramientas muy prácticas, también de conocimiento, sobre cómo este sector puede asumir unos mínimos técnicos y unos mínimos de trabajo en emergencia, como los principios humanitarios y herramientas muy prácticas para lo que hacen, porque entendemos que siguen activas en esta respuesta a los más vulnerables, dada que esta es la vocación, digamos, de las iglesias, de las organizaciones, servir, digamos, y aportar a la transformación. En ese entendido, entonces, esta es la tercera jornada que tenemos. La primera la tuvimos animada por Bethany en relación y en articulación con el Movimiento Interreligioso por la Niñez de la Alcaldía de Bogotá y otras organizaciones. Allí se identificaron los lineamientos para las familias sustitutas en el marco del COVID. Cuáles son los perfiles, los requerimientos, las condiciones para servir de hogares sustitutos a niños y niñas que están institucionalizados porque sus padres, familiares, están siendo afectados de alguna forma por esta pandemia. En el segundo momento tuvimos el aporte de la OPS, gracias también al GIF en Bogotá y a Holmes, que hizo esta gestión. Tuvimos allí dos expertas dando toda la línea de bioseguridad especialmente, y todas las recomendaciones en este sentido. El día de hoy entonces agradecemos a Nicolás Rodríguez, también pues tú te presentarás, Nicolás, y agradecemos entonces este importante tema porque varias organizaciones trabajan, algunas de ellas trabajan con albergues y si no, algunas quisieran ver un poco también cuáles son como las posibilidades o el escenario en este sentido. Entonces, Nicolás, agradecemos tu presentación y pues les animamos a que puedan, como dije al principio, renombrarse
ayudarnos a identificar la iglesia y organización de parte de la que vienen. Si quieren que les podamos hacer llegar esta presentación, por favor dejen sus correos en el chat y las preguntas y comentarios pueden ir dejándolas en este medio. Y si no, pues al final tendremos un espacio de participación. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Esta sesión sí está siendo grabada. Lamentablemente estoy tratando de recuperar las anteriores. Y bueno, de no ser posible de tener esta conexión para algunos, pues vamos a enviar esta grabación para que se queden con la información. Así que gracias y por su participación, y Nicolás, cedo la palabra. Buenas tardes y muchas gracias a ustedes por la participación. Me presento, mi nombre es Nicolás Rodríguez, soy oficial de terreno de la ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, y en este momento tengo en particular a mi cargo, junto con colegas de la OIM y de la Cruz Roja Colombiana, la coordinación del espacio, o más bien, el liderazgo del espacio de coordinación de alojamientos, transporte y telecomunicaciones de la plataforma de coordinación de Naciones Unidas, ONGs y Cruz Roja para refugiados y migrantes venezolanos. Les voy a contar ahorita un poco más. La idea es que la charla sea muy abierta, muy amena. Vamos a empezar con lo más sencillo y sobre ahí ir construyendo a los temas quizás un poquito más complejos y más técnicos. Vamos a dar también espacio a medida que vamos avanzando para que hagan las preguntas. Y algo que también nos interesa muchísimo es que también ustedes nos den retroalimentación, cómo ven las cosas que proponemos en la práctica, si tienen buenas experiencias o retos que compartir para que sea lo más constructiva posible la charla. Entonces, para ir comenzando, les cuento qué es el GIFEM. Es el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos. Ya les han contado estos colegas, es la coordinación de agencias, 67 agencias de Naciones Unidas, ONGs, y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja para la respuesta a los refugiados y migrantes venezolanos en Colombia. El subgrupo multisector que lidero con colegas de OIM y la Cruz Roja Colombiana es el que se encarga específicamente de los temas de alojamiento, en el sentido más amplio, distintas opciones de alojamiento, transporte, telecomunicaciones y artículos de hogar. Hoy vamos a ver tres temas puntualmente. Uno, ¿por qué es tan importante el alojamiento durante COVID-19? Que quizás puede parecer obvio, pero a veces no lo es tanto, porque este es uno de los principales sectores en esta lucha contra el COVID. Dos, un recorderis muy, muy breve de cuáles son los principales estándares más básicos de alojamientos temporales en cualquier momento y cómo se relacionan con justamente la prevención del COVID. Y tres, vamos a presentar cuáles son los estándares para alojamientos durante COVID-19. Eso lo pueden encontrar en ese link que ven ahí, o pueden con el celular escanear el código QR y de esa forma conectarse y pueden ver la guía si quieren seguirla mientras hacemos la presentación. Nos da también un poco de tiempo porque vamos a mirar primero los puntos 1 y 2 antes de llegar al punto 3. Primero, de nuevo, puede parecer obvio, pero ¿por qué es tan importante el alojamiento en el contexto particular de COVID? Uno, es que por esta situación particular que estamos enfrentando todos y con algunas especificidades también los refugiados e inmigrantes, el alojamiento es uno de los sectores más afectados, porque estas poblaciones, como ustedes saben, en muchos casos viven del día a día en sus trabajos, sobre todo en el sector informal, un altísimo porcentaje está en el sector informal, y al detenerse la economía, pues dejan de tener ingresos, y al dejar de tener ingresos no tienen cómo cubrir sus necesidades básicas, incluyendo el alojamiento, que como decíamos, se paga muchas veces de día a día. Entonces, por esta falta de ingresos no pueden cubrir esos gastos de alojamiento, y en muchos casos también están siendo desalojados, incluso en contravía del decreto del Ministerio de Vivienda que salió
hace algunos días. Entonces, esta situación nos crea muchos riesgos de desalojo, sumado también al temor que se mezcla muchas veces con xenofobia en este contexto y nos genera unas situaciones humanitarias muy particulares. El segundo punto, y quizás a veces no es tan obvio, es que la vivienda digna es un derecho humano. No es un derecho humano lo que llamaríamos más de primera generación, no es, por ejemplo, la protección contra la privación arbitraria de la libertad o de la vida, sino que es un derecho en el que progresivamente los países tienen que ir avanzando para ir mejorando el goce de esta población, de este derecho para todas las poblaciones, no solamente para las personas del propio país, sino también para los refugiados inmigrantes. En el tercero, ahorita estamos en etapa de aislamiento obligatorio, por ahora va hasta el 11 de mayo, vamos a ver cómo evoluciona en las próximas semanas, pero para poder hacer el aislamiento preventivo obligatorio, las personas tienen que tener un alojamiento. Si no tienen alojamiento, no hay cómo hacer ese aislamiento. Cuarto, los alojamientos, y esto lo saben muy bien los compañeros que tienen distintos tipos, gestionan distintos tipos de alojamientos, son un tipo de intervención muy particular porque a diferencia de, por ejemplo, intervenciones que hay en términos de salud o agua, que pueden ser muy específicas, en los alojamientos tenemos todos los sectores. Tenemos la protección de derechos, tenemos el acceso al agua, el saneamiento, la alimentación, etcétera. Y por eso es quizás uno de los tipos de intervenciones humanitarias más difíciles de gestionar, porque requiere unos conocimientos en muchas áreas que son muy distintas en cada una de ellas. En el tema particular de COVID-19, si pensamos en el alojamiento, podemos pensar también en nuestras propias casas, cómo nuestras casas son importantes para la prevención, y eso incluye acceso a agua segura, por ejemplo, para el lavado de manos, que es una de las principales medidas para evitar el contagio de COVID. El alojamiento en nuestras viviendas también nos permiten distanciarnos de forma adecuada. Si no tenemos techo, por ejemplo, si no tenemos unas paredes, no podemos hacer distanciamiento, y nos protege también contra los elementos en la medida en que cuando estamos débiles, estamos afectados por el clima, el frío, el sol, se pueden bajar las temperaturas, pues ahí también estamos más expuestos al contagio de COVID-19. En este contexto también, desafortunadamente, se están presentando otros riesgos que siempre están allí, pero que se exacerban en las situaciones de crisis. En particular, el tema de violencia intrafamiliar y el tema de violencia basada en el género. Incluimos ahí también en violencia intrafamiliar la violencia, la explotación, el abuso de niños, niñas y adolescentes. Esto es algo que siempre ocurre muy desafortunadamente, especialmente en cuando las personas están vulnerables, y en este contexto en que hay mucha vulnerabilidad, que las personas están ansiosas, pueden estar perdiendo su empleo, hay, y desafortunadamente ya lo han confirmado en Bogotá las autoridades y los socios que trabajan allí, un aumento muy sustancial en la violencia intrafamiliar y la violencia basada en el género. Entonces, el alojamiento también que nos permite darle a estas personas que están en necesidad de protección un espacio en el cual puedan estar seguros de ese riesgo que enfrentan. Y por último, algo para tener muy, muy en cuenta, y es una de las razones por las cuales el gobierno hizo este decreto de desalojo, es que cuando las personas están desalojadas o cuando las personas están habitando en la calle porque no tienen ninguna opción de alojamiento, eso no los pone solamente a ellas en riesgo de contagiarse del COVID-19, sino que también hace que ellas puedan convertirse en transmisoras del COVID-19 y pongan en riesgo a toda la población con la que entran en contacto. Entonces, el interés de todos, que todas las personas puedan tener acceso a una vivienda segura, sea un albergue, sea un hotel, sea un hostal, sea una casa de familia, etcétera, durante el COVID-19. Resaltando justamente este punto, en el GIF hicimos una evaluación de necesidades con varios de nuestros socios a inicios de este mes, y en esa evaluación le preguntamos, entre muchas otras cosas, a 800 familias venezolanas cuáles eran sus necesidades más urgentes en este momento. Son las que ustedes pueden ver a la derecha. Primero, la alimentación, y la alimentación de nuevo muy ligada justamente a la falta de ingresos. Segundo, la vivienda, y tercero, el empleo. Entonces, esto desde la misma boca de los refugiados inmigrantes,
el nivel de importancia que tiene la vivienda en este contexto particular, y a nosotros como actores humanitarios, organizaciones basadas en la fe, que nuestra labor es servir a los demás, pues siendo esa necesidad tan urgente, tenemos que poder responder a ella y poder responder a ella de la mejor manera posible. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Perfecto. ¿Sí? Ok, seguimos. Primero, un recorderis breve de cuáles son los estándares mínimos de alojamiento en cualquier momento, y ahí vamos a ver cómo se juntan con el tema de COVID. Estándares de alojamiento hay muchísimo, porque de nuevo, como ustedes saben, en los alojamientos tenemos todo. Tenemos agua, tenemos desechos, tenemos riesgos, por ejemplo, de violencia, tenemos todo tipo de situaciones, y por lo mismo la gestión de alojamientos es una de las labores quizás más difíciles y más técnicas en todas las intervenciones humanitarias. Traté de reducirlo al máximo a los 10 principales generales que puedan servir para esta capacitación. Si tienen interés de explorarla más, algunos de ustedes ya la conocerán, el Manual Esfera es una iniciativa internacional que tiene estándares mínimos para todas las intervenciones humanitarias en cada uno de los sectores. Entonces, es una guía realmente muy accesible, está disponible en español, se la recomiendo muchísimo, es muy sencilla de leer y tiene muchas listas y puntos de acción clave para cada una de las intervenciones, en este caso de alojamiento. Lo que les voy a contar lo pueden encontrar allí y los animo mucho a conocerlo. Realmente es una iniciativa muy, muy útil y muy práctica. Entonces, primero, cuando estamos hablando de alojamiento de emergencia, hablamos de 3.5 metros cuadrados de espacio habitable por persona. Espacio habitable es el que no incluye las zonas comunes que no se pueden aprovechar para que la gente se mueva, como por ejemplo las cocinas, las duchas, etc. ¿Por qué hacemos ese cálculo de 3.5 metros cuadrados por persona alojada? Uno es simplemente para evitar el hacinamiento, anotando que esos 3.5 metros cuadrados son para albergues en situaciones de emergencia. Ustedes imagínense vivir en una casa o en un apartamento de 3.5 metros cuadrados. No es suficiente espacio. Cuando ya las personas están en una situación un poco más estable, de un poco más de tiempo, el estándar recomendable es de 45 metros cuadrados por persona. Si tienen si en ese mismo infraestructura consiguen saciar todas sus necesidades, o de 30 si, por ejemplo, tenemos un asentamiento tipo campamento donde las personas pueden vivir en un espacio separado y hay unos comedores y duchas comunales. ¿Por qué es importante los 3.5 metros cuadrados en el caso de COVID? O incluso antes, ¿por qué hablamos de estos 3.5 metros cuadrados? No solamente por la comodidad de la gente y por los temas de convivencia de cuando las personas están encerradas, sino justamente para evitar que se haga contagio de distintos tipos de enfermedades. Si ustedes recuerdan bien, en este momento las guías hablan de entre 1 y 2 2 metros entre personas para evitar el contagio. Entonces, los 3.5 metros cuadrados de espacio habitable por persona también tienen ese sentido, tratar de evitar los contagios. Segundo, que es muy importante, la altura suelo-techo. Si tenemos un techo muy bajito, pues obviamente el aire no puede circular y hay un mayor riesgo de contagio. Estos 2 metros de altura también pueden variar dependiendo del clima. Como están en tierra más caliente, los techos son más altos para que circule más aire y se concentre menos el calor, y en tierra fría puede ser un poquito más bajos. Pero es muy importante también tenerlos en cuenta por el tema de la ventilación. Tercero, el cerramiento. Hemos hablado con varias organizaciones que, por ejemplo, han encontrado coliseos, etcétera, pero que son abiertos, y en la medida que son cerrados, pues hay alguna barrera de protección contra el COVID y contra los elementos. Si no los hay, pues también nos genera esos riesgos de transmisión, y tiene que haber medidas de prevención contra accidentes como en cualquier otro lado, como señalización adecuada, extintores, etcétera. Cuarto, ventilación y control de vectores. La ventilación ya la hablamos un poco y es esencial en la lucha contra el COVID. Incluso cuando hay personas enfermas en nuestro hogar o en un alojamiento, es clave que los lugares donde están estas personas tengan ventilación natural
para que pueda circular el aire y también con eso un poco reducir la concentración del virus. Por el contrario, si tenemos, por ejemplo, aires acondicionados, el aire acondicionado recicla mucho el aire y se puede convertir también en un foco de infecciones. Entonces, en todos los espacios es importante por eso hacer la ventilación. Y control de vectores es en el caso particular del COVID, los vectores que son quienes transmiten estas enfermedades somos las personas, nos las transmitimos entre nosotros, pero en todo alojamiento siempre hay que tener en cuenta el control de vectores. Por ejemplo, en la tierra caliente, todos lo sabemos muy bien cuando hemos vivido en tierra caliente o cuando tenemos intervenciones en tierra caliente, por ejemplo, que no se permita que el agua esté emposada, que la comida esté bien protegida contra los ratones, etcétera, porque los ratones transmiten enfermedades, los mosquitos transmiten enfermedades y hay que hacer esa preparación para evitar esos riesgos. El quinto, que es clave, cerramientos interiores. De nada sirve tener una bodega enorme si no tenemos una forma, por ejemplo, para poder separar a las personas, por ejemplo, para que puedan ir a la ducha de forma privada, para que puedan ir al baño con una puerta, con un cerrojo, incluso en los lugares más ideales, como lo dice el siguiente punto, podamos también incluso tener espacios dedicados para las familias para que no tengan que separarse. Ahí también hacemos normalmente, para las personas que no están acompañadas, una separación por sexo y siempre es una buena práctica tener habitaciones o espacios particulares para personas con necesidades especiales. Por ejemplo, hay varios albergues que tienen varios pisos. En ese caso, siempre es importante que el primer piso sea accesible para personas con sillas de ruedas y que idealmente haya también habitaciones en este primer piso para que la persona en silla de ruedas pues no tenga que utilizar las escaleras, lo cual es obviamente un problema. Lo mismo hablamos para personas que puedan tener necesidades médicas particulares y en el caso de COVID-19 también es una buena práctica tener habitaciones particulares en las cuales podamos alojar a personas con síntomas de gripa para aislarlas y proteger al resto de las personas alejadas. Lo más importante, creo yo, un equipo de gestión del alojamiento que sea capacitado, que sea empoderado, que tenga buen trabajo. Realmente las dinámicas de trabajo en los alojamientos, siempre, pero en este momento en particular, son muy difíciles porque esa gestión del alojamiento es justamente gestionar todas las relaciones humanas que ocurren dentro de un alojamiento. Como cualquier otro lugar en el que entramos más de 10, 15 personas, a veces hay peleas, hay discusiones, hay desacuerdos y por eso es tan importante tener un equipo que trabaje con nosotros, que no solamente pueda gestionar los temas, por ejemplo, de suministro, de compras, de infraestructura, sino que también podamos gestionar a la población que está alojada para que ellos puedan aprovechar de la mejor manera su tiempo allí y se puedan reducir las situaciones de discusión o de conflicto. Eso también está relacionado con el siguiente punto y es la participación de la comunidad en la gestión. Si las personas están mucho tiempo sin posibilidad de salir, pues en particular en este momento también, estamos haciendo el autoaislamiento en nuestras casas, pues se cansan, se ponen nerviosas, están ansiosas y se generan problemas de convivencia. Al mismo tiempo que las personas no están haciendo nada a una situación que no sea tan tensa, pues el ocio también algunas veces tiene afectaciones graves para la salud psicosocial de las personas y puede llevar incluso a malas prácticas que no sean deseables. Por ejemplo, alcoholismo dentro de los albergues puede ser una situación. Entonces, ¿por qué es tan importante la participación? Porque cuando las personas que estamos alojando pueden participar, por ejemplo, podemos capacitarlas en manipulación de alimentos y que trabajen en la cocina, podamos hacer brigadas para que, por ejemplo, cada habitación se encargue de la limpieza del alojamiento un día a la semana, etcétera. Esto ayuda también a que las personas estén ocupadas, estén involucradas, reduce podemos incluso hacer que esas personas se vayan capacitando en temas nuevos que les puedan servir como habilidades para sostenerse una vez salgan del alojamiento. Entonces, el tema de participación de la comunidad en la gestión es clave. El siguiente es la coordinación, súper esencial en todos los momentos, pero en este momento particular
los alojamientos que están funcionando en el país tienen o están en proceso de tener un proceso de coordinación, perdón la redundancia, con las secretarías de salud para asegurar que cumplen con los estándares necesarios. Están coordinando con los socios, con las ONGs, Naciones Unidas, Cruz Roja, organizaciones basadas en la fe o de la sociedad civil, justamente para ver cómo nos podemos ayudar entre todos. Y un punto que es absolutamente esencial, y ustedes habrán visto que aquí en Bogotá, cuando están montando o se pensaban montar estos alojamientos nuevos, es uno de los temas que quizás no se le dio toda la importancia que se le dio haber dado, es la coordinación con la comunidad de acogida. Tenemos que tener una excelente relación con todo el barrio que nos rodea, porque es muy fácil que se genere xenofobia, que se genere resentimiento, que porque estas personas tienen esto y yo no, yo también tengo necesidades, ¿por qué están alojando estos venezolanos allí? O estas personas están contagiadas, nos van a traer el contagio a nosotros y a nuestras familias. Entonces, siempre es esencial, antes de abrir un alojamiento, entender cómo funciona la comunidad de acogida, poder hablar con ellos, poder incluso involucrarles. Una buena práctica que tenemos, por ejemplo, en el Centro de Atención Integral en Maicao, de la ACNUR y el gobierno colombiano, que es bastante grande, es de 400 personas, y estábamos en el proceso de expansión hasta 1.600 personas, es que al lado de una comunidad indígena wayú, se llama Chichituy, y a medida que hemos ido construyendo el centro, nos hemos encargado también de que la infraestructura de agua pueda beneficiar a la gente de Chichituy, que las personas que viven ahí puedan también hacer parte de los equipos que contratamos para, por ejemplo, montar las carpas, montar las estructuras temporales, etc. Entonces, ahí no solamente estamos evitando tensiones con la comunidad acogida, sino que también los estamos involucrando activamente y les estamos dando a ellos también un incentivo de que nuestro proyecto de alojamiento, nuestro albergue, le vaya de la mejor forma posible. Y por último, también de nuevo, igual que si estamos pensando en el albergue como nuestro hogar, tenemos que asegurar que haya acceso a energía, idealmente con conexión estable, sino con generadores, que haya acceso al agua, de nuevo, idealmente en términos generales por conexión al acueducto, saneamiento, higiene, alimentación, artículos domésticos, atención médica básica, etc. Es un espacio en el cual las personas van a vivir por un tiempo, y en ese espacio también va a haber personas con necesidades muy particulares, y por lo mismo es esencial tener también de una forma muy organizada pues un buen proceso que nos ayude a gestionar bien el alojamiento. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí con estos estándares mínimos? Perfecto. ¿Sí? Recuerden que pueden ir haciendo las preguntas en el chat, o algunos temas que quieran ampliar, pueden irlos poniendo en el chat. Al final tendríamos una jornada de preguntas, pero si se les surge, claro, adelante. Perfecto. Entonces, ahora ya entramos específicamente a la guía. La guía está en el enlace que les mostramos antes, que es este de allí. Lo pueden también escanear con el celular, y les agradecemos a los colegas de World Vision si lo pueden también circular con las notas de la reunión. Esta guía que les voy a presentar ahora y mirar, no en detalle quizás individual, pero sí los principales temas, es una guía que preparamos desde el subgrupo que yo coordino con mis colegas de OIM y Cruz Roja del GIFEM, y lo trabajamos con la Organización Panamericana para la Salud, que es la oficina regional de la Organización Mundial para la Salud, que son, como ustedes han visto, pues la principal organización que está ahorita coordinando la respuesta de salud a nivel mundial, y con las otras organizaciones también que lideran los sectores de protección, seguridad alimentaria y nutrición, educación, etc. Entonces es una guía en la que hemos metido bastante trabajo con los expertos de los distintos temas, la hemos consultado también con gobierno, y la idea es hacer lo más sencillo posible el proceso de hacer que un albergue o un alojamiento, puede ser por ejemplo un hotel, etcétera, sea lo más seguro posible
frente al COVID-19. Entonces, básicamente son tres partes de las que voy a hablar. Uno, de una serie de medidas que hay que tomar una vez, y una vez están funcionando, fantástico. Dos, de medidas que hay que tomar diariamente, y por eso el checklist también, si lo quieren imprimir, y al inicio o al final de cada día revisar que se haya hecho todo lo necesario, puede ser también muy útil. Y también una sección muy particular de qué hacer cuando se detecte una persona que tenga COVID-19. Entonces, en las medidas que hay que tomar una vez, en el alojamiento, el primero es un tema que surgió y es el Ministerio de Salud dijo que no podía haber más de 50 personas en una actividad, en cualquier tipo de actividad. Entonces, ese es el lineamiento general y se aplica también a los alojamientos, de nuevo, de forma general. ¿Por qué digo de forma general? Porque no es lo mismo yo meter 50 personas en un espacio de 200 metros cuadrados a meter 50 personas en un espacio de 1500 metros cuadrados. Realmente el número de personas no me dice si el lugar está bien o no, lo que me dice es si pueden cumplir con los 3.5 metros cuadrados de los que hablaba en la diapositiva anterior. Entonces, ¿cuál es la recomendación ahí? Asegurarnos de hacer gestión y coordinación con la Secretaría de Salud Municipal para que ellos puedan decir si se puede, si hay las condiciones para tener más de 50 personas. Esto es clave porque si tenemos espacios que no están siendo aprovechados al máximo, eso quiere decir que estamos dejando de atender a personas que están en la calle y podrían tener un lugar seguro en este momento. Hay que también controlar las entradas y las salidas, es decir, lo que han hecho la mayoría de los albergues es entrar en cuarentena, es decir, las personas que están ahí alojadas se quedan alojadas, no pueden salir, si salen no vuelven a entrar y por lo mismo pues también el personal que normalmente pues vive en sus hogares y tiene que ir al alojamiento a trabajar cada día en los turnos que hayan decidido, pues también es importante que estén en muy buenas condiciones justamente para evitar pues traer adentro del albergue el COVID-19. Entonces eso es absolutamente esencial. De nuevo, el área mínima de 3.5 metros cuadrados, absolutamente esencial. Lo peor que podemos tener en una situación de epidemia como esta es a la gente hacinada porque la infección se va a esparcir supremamente rápido. En términos de espacios, dos cosas muy importantes. Uno, los dormitorios tienen que estar, los camas, perdón, tienen que estar a 1,5 metros entre cada una. Es uno de los lineamientos del Ministerio de Salud, específicamente para este caso. Y también es muy, muy importante tener unos cuartos que no se estén usando todo el tiempo, pero que estén listos para que en caso de que detectemos que una persona tiene síntoma de gripe, la llevemos allí inmediatamente. Voy a hablar un poco más de esto en la última diapositiva, pero eso es esencial, porque si no tenemos un lugar en el cual podamos separar a una persona con síntomas de gripa, pues se las va a transmitir a todas las personas que están en el alojamiento y al personal también. Y hay personas que están en situaciones de riesgos particulares, como habíamos hablado, especialmente adultos mayores, personas obesas con desnutrición, hipertensión, diabetes, etcétera, que son más vulnerables y por lo mismo tenemos que tenerlas claramente identificadas desde el inicio para poder tomar medidas que puedan reducir ese riesgo. En términos de salud, y relacionado con el punto anterior, frente a la Secretaría de Salud, hay que tener contacto permanente con Secretaría de Salud. Eso es, creo que no es negociable bajo ninguna circunstancia, porque teniendo ese contacto con la Secretaría, es que tenemos la capacidad de que ellos nos vayan diciendo qué reglamentos van saliendo en cada territorio, que son bastantes, pueden hacer capacitación y también tenemos a alguien a quien podamos llamar a decirle, vengan a ver cuáles son las condiciones, si tienen recomendaciones o tengo un caso de una persona con posible contagio, ayúdenme a activar la ruta de salud. Una dotación médica básica, eso funciona en todos los albergues, pero nunca sobra reforzarlo, sobre todo porque he visto en muchos albergues en Colombia y en muchas partes del mundo, a veces compramos esa dotación médica básica, la guardamos y el momento que la necesitamos nos damos cuenta que los medicamentos están expirados, por ejemplo, o está faltando el implemento que necesitamos en un momento particular.
Para tener ese enlace con Secretaría de Salud, una buena práctica recomendada por la OPS es tener una persona que ha sido bien capacitada por COVID-19 y que haga un poco ese rol de gerencia de estas acciones. Puede ser la persona, por ejemplo, que está a cargo de llevar esta lista de chequeo todos los días. Tapabocas, absolutamente esencial. De nuevo, no son obligatorios excepto para las personas que están en la calle, pero nunca sobra tenerlos y en la medida de lo posible utilizarlos la mayor parte del tiempo y tener algún tipo de arreglo. Lo vemos muchísimo con la Cruz Roja, con ONGs o con las mismas secretarías de salud, para que uno varios días a la semana pueda ir un profesional de salud y revise no solamente pues, el tema de COVID, sino que también revise las condiciones generales. Si tenemos mujeres embarazadas, pueden hacer algún tipo de chequeo prenatal. Si tenemos personas con diabetes, que puedan revisar cómo está el azúcar, etc. Y por último, de estas medidas que hay que tomar todos los días en términos de agua, saneamiento e higiene, uno, asegurar que hay agua potable, que hay servicio alcantarillado para sacar aguas grises y aguas negras, y recolección de basuras, porque si no están esos tres servicios, el riesgo de contagio de COVID se aumenta enormemente porque las personas no tienen agua limpia y implementos limpios para poder lavarse, bañarse, lavarse las manos y para que podamos desechar los tapabocas y los elementos que puedan estar contaminados. Baños y lavamanos, por lo mismo, tienen que estar funcionando. Caso extremo, baños y lavamanos no funcionan, hay que tener el gel antibacterial. Mi recomendación sería tener el gel antibacterial un poco como un plan de contingencia en caso de que los baños no funcionen o corten el agua. Eso puede pasar en cualquier parte. Pero idealmente agua y jabón, no tiene que ser ningún jabón particular, puede ser el mismo, cualquier tipo de jabón, lo importante es que lo podamos mantener limpio, idealmente líquido, y con las prácticas de lavado de manos que ya todos ustedes seguramente conocen muy bien y que deben haber visto en las sesiones anteriores. Y manejo de residuos, de nuevo lo mismo, las personas que por ejemplo están enfermas y que pueden estar en el espacio de aislamiento del alojamiento, que están utilizando tapabocas, etcétera, no podemos simplemente coger ese tapabocas y botarlo con el resto de la caneca, sino que tenemos que ponerlo en bolsas separadas, idealmente bolsas distintas de las demás, y la persona de limpieza o que se encarga de la limpieza, pues que también esté protegida para que al manejar todos estos desechos que pueden estar contaminados, no se ponga también en riesgo. Entonces, esta primera parte son de esas medidas generales que hay que tener montadas para que pueda funcionar de la mejor manera posible este tema. Si tienen hasta ahí una pregunta, adelante. Estoy mirando acá también en el chat, por ahora nada. ¿Alguien se anima a preguntar o a pedir ampliación de algún tema de los que hemos visto? O si quieren compartir buenas prácticas, retos que hayan tenido, también es súper interesante para nosotros. Listo. Seguimos. En esta checklist, entonces, en las acciones que hay que tomar diariamente, la idea también es que puedan coger este documento, lo imprimen y van así haciendo el chequeo, si no, diariamente para ver qué está hecho y qué hace falta. Lo más básico es que, como todos ustedes saben, no podemos cuidar a las demás personas si no nos cuidamos nosotros mismos. Eso implica, si algún miembro del personal tiene síntomas de COVID, que son los mismos síntomas de la gripa, absolutamente prohibir la persona entra al alojamiento, lo que va a hacer es que nos va a traer adentro como un caballo de Troya el virus, y por lo mismo tiene que haber unas instrucciones muy claras que si se detecta que hay síntomas, la persona no entra al alojamiento. Que es bueno que vayamos haciendo todo el tiempo, en términos generales, pero en particular en este tema de COVID, que ojalá todas las funciones que haya adentro del alojamiento, sea los gestores de convivencia, sea las personas de bodega, los cocineros, etcétera, que siempre todas las personas tengan alguien que sea su backup, que sea su respaldo. En caso de que esta persona
o alguien de su familia se enferme o tenga síntomas de gripa, pues que haya alguien más que pueda continuar haciendo esas labores y así no nos quedamos cojos en la gestión. Diariamente también hay que iluminar y ventilar a todos los espacios, justamente para que pueda entrar el aire, y cuando ventilamos las zonas de aislamiento, esa ventilación es solamente hacia afuera, es decir, si se imaginan, por ejemplo, un cuarto que da un corredor, y ese cuarto tiene una ventana, es abrir la ventana, la puerta se puede abrir si no hay mucha circulación de personas por ahí, si no tenemos niños que van a estar, por ejemplo, curiosos y entrar ahí al cuarto, que eso pasa todo el tiempo. También podemos ventilarlos. Muy importante también, de nuevo, entre todos los que estamos gestionando el alojamiento, tener espacios para descomprimir, para charlar de forma privada, sin la presión de estar atendiendo a las personas, porque esta es una situación agotadora y es normal las sensaciones de impotencia, de querer hacer más, de desesperanza, de fatiga, y por eso es clave que nos podamos apoyar entre todos, y que también podamos nosotros mismos gestionar nuestras emociones, siendo una situación pues tensa. A todos nos ha pasado, yo también he pasado situaciones de tensión a veces cuando hemos tenido que atender a muchas personas al mismo tiempo. Ahí es bueno a veces también ser capaces de decir estoy cansado y quizás si sigo atendiendo esta fila enorme de personas que tengo que atender, no voy a ser tan amable o no, quizás no voy a manejar la situación de la mejor manera posible. Entonces, saber identificar eso para dar un paso atrás, pedir a alguien más que pueda apoyarnos y de esa forma tratar de asegurar que el trato hacia las personas siempre sea ideal. Con las personas que ya están en el alojamiento, los beneficiarios, igual que siempre, el tema de código de conducta es especialmente importante. Cuando la gente está encerrada, no puede salir y tiene tantas dudas frente a su futuro, clave que todos sepan cuáles son las reglas de juego, que haya información actualizada y fidedigna. No es lo ideal, por ejemplo, que esté prendido el televisor mostrando noticias de COVID todo el tiempo, porque están dando datos, están diciendo muertes, pasó esto otro. Eso cansa emocionalmente a todos, tanto a los beneficiarios como a nosotros mismos. Es mejor dar 1 o 2 veces al día en horarios específicos información fidedigna para la persona que quiera tenerlo, luchar contra chismes, rumores, etcétera, para hacer ese control de las emociones de las personas, pero al mismo tiempo decirles es normal que estén ansiosos, es normal que estén cansados, no tiene nada de malo expresarlo, no tiene nada de malo decirlo y buscar ayuda, pero bajo ninguna circunstancia esta ansiedad puede llevar a situaciones de violencia, a peleas, etc. Eso tiene que seguir siendo claro que es absolutamente inaceptable bajo cualquier circunstancia. Términos de salud, súper importante, un monitoreo de síntomas y registro individual de cada persona. Algunos alojamientos tienen sistemas en los cuales, por ejemplo, llevan como una hoja de vida de la persona individualmente, cuándo llegó, qué necesidades tiene, a qué cuarto fue asignado, etc. Es importante en ese sistema de monitoreo también día a día podamos observar a las personas, incluso hacer revisiones, puede ser por cuartos, por grupos familiares, puede ser 1 a 1, mirando cómo están las personas e identificar rápidamente síntomas de gripa. En el momento que se identifica síntomas de gripa, inmediatamente se aísla la persona. Si no actuamos rápido, es ahí donde está el riesgo de que se pueda extender el contagio a otras personas. Ahí también tenemos que revisar, pues, ligado al punto anterior, pues temas de salud mental. Las personas que es normal, de nuevo, que todos estemos con ansiedad y demás, pero ya cuando es una situación que la persona no puede manejar, es que sobrepasa su capacidad de afrontamiento, que también tengamos estas alianzas con otros actores, con otros socios, con las secretarías de salud, etcétera, para que nos puedan brindar también apoyo psicosocial para las personas o apoyo psicológico, psiquiátrico, de ser el caso. Entonces, una buena práctica ahí, igual que en todos los momentos, siempre tener a la mano cuáles son las líneas de atención para personas víctimas de violencia basada en el género, las líneas de atención para salud psicosocial, la línea de atención, incluso ahorita están saliendo unas que yo creo que son muy interesantes para hombres que se están sintiendo ansiosos por esta situación. Tenerlas a la mano y poder usarlas rápidamente. Revisar siempre que tenemos los equipos médicos básicos para poder continuar operando. Nada peor que en el momento de necesitarlo, darse cuenta uno que los medicamentos están vencidos o los tapabocas estaban mal cerrados, les entró agua y se pudrieron todos.
y difusión siempre de la información, decirles estos son los síntomas de gripa, si tienen alguno de ellos avísennos, decirles claramente cuál es la situación, cuáles son las perspectivas de forma honesta, pero también atacando directamente rumores. Entonces, rumores, por ejemplo, que cierto tipo de personas son los que transmiten el virus, etcétera, pueden ser muy peligrosos, especialmente cuando la gente está pues encerrada con muchas otras personas en un espacio, y por eso hay que luchar contra esos rumores y esa información hay que ser adaptada. No es lo mismo si, por ejemplo, yo tengo un alojamiento en el cual tengo una familia o varias familias indígenas, porque ellos tienen sus propias formas de organización, quizás ahí sea mejor hablar con el líder y asegurarnos que el líder pase la información en su lengua a el resto de los miembros. Lo mismo con los niños, con los adultos o con las personas con capacidades diferentes. La información no puede ser igual para todos, sino hay que hacer una adaptación para que sea realmente accesible. Rutinas claves, lavado de manos, obviamente, pero también sueño y alimentación. Así no parezca tan obvio, en la medida en que las personas están descansadas y están bien nutridas, pues tienen las defensas más altas y por lo mismo son más resistentes al COVID. Absolutamente clave. Actividades físicas y recreativas, a veces puede ser difícil, de nuevo por el espacio, por el encierro, pero hay distintas formas. Hoy estaba viendo justamente hace un par de horas un video del Centro del Refugiado, del Centro de Atención al Refugiado del Migrante que tenemos en Maicao con los colegas de Pastoral Social, y por el Día del Niño estaban haciendo carreras con cajas con los niños, y pues era una actividad de ocio tanto para los padres como para los niños como para el resto del alojamiento. Entonces, de nuevo, aprovechar esos espacios para ver qué cosas podemos hacer para que la gente esté menos tensionada, perdón, en la medida que reducir el estrés, de nuevo, ayuda las defensas del cuerpo y reduce también posibles situaciones de salud mental o de convivencia dentro del alojamiento. Y bueno, ya lo habíamos hablado también. Cuando se agotan las capacidades de afrontamiento, pues recurrimos a los especialistas de cada tema. Siguiente eje es seguridad alimentaria y nutrición. De nuevo, bajo esta lógica de que es importante que las personas estén comiendo cosas que aumenten sus defensas contra el coronavirus, en la medida que las personas desnutridas o con diabetes, si no están siendo manejadas de la forma adecuada, son más vulnerables al contagio y a que si se contagian tengan un desenlace más negativo. Entonces, para eso, en general, los alimentos adecuados nutricional y culturalmente y fortalecen el sistema inmune. Para eso entiendo que van a tener también una capacitación con los colegas del sector del GIF de seguridad alimentaria y nutrición. Ellos les pueden dar más detalles de este tema, entonces no me voy a detener mucho ahí. Más bien en los siguientes puntos. Uno, absolutamente clave, el lavado de todas las frutas, pero sobre todo, perdón, de todos los productos de comida, pero sobre todo aquellos que se consumen crudos, como frutas y verduras, con soluciones de cloro y agua. De nuevo, esto hay que hacerlo bien, con mucho cuidado, porque si se nos va la mano en el cloro, pues podemos tener una reacción negativa. Normalmente el cloro no tiene efectos tan graves, pero todos los que hemos tomado agua de una piscina, nos ha entrado agua con cloro de una piscina en los ojos, nos damos cuenta que se puede pasar bastante mal por un tiempo, y si son unas cantidades más grandes, puede llevar incluso a intoxicación. Los albergues normalmente funcionan de dos maneras: o se cocina en el mismo lugar la comida que se provee, o se trae de otro lugar. De cualquiera de las dos maneras, tenemos la responsabilidad de asegurar que quien está preparando la comida tiene todos los implementos para hacerlo de forma segura, es decir, está cocinando de forma adecuada la comida, está utilizando tapabocas, está utilizando guantes, etcétera, se están lavando las superficies, platos, para evitar que se pueda transmitir el virus a través de la manipulación de la comida. Alimentación adecuada a las necesidades particulares, gestantes, diabéticos, hipertensos y demás. Uno muy importante, que es una de las formas muy sencillas de reducir el contagio. Normalmente en muchos albergues hay una hora en la cual todas las personas comen al tiempo. Eso no es ideal. Lo que se puede hacer es establecer un sistema de turnos. Por ejemplo,
varias habitaciones comen a las 11:30, otras a las 12, otras a las 12:30, otras a la 1. Eso nos reduce la concentración de personas y también nos permite que entre los turnos podamos hacer limpieza y desinfección de las superficies. Es sencillo relativamente, obviamente es más trabajo para los equipos de gestión del alojamiento, pero siempre es una buena práctica muy, muy efectiva. Algo absolutamente clave también, reforzarle el mensaje a las madres lactantes que la lactancia materna no se suspende, es decir, exclusiva desde el nacimiento hasta los 6 meses y para mayores de 6 meses puede ser complementaria con otras comidas adecuadas. Aún si la madre llegara a tener síntomas de gripa, no debe dejar de darle pecho al bebé. Eso es súper clave, porque los beneficios de la leche materna son mayores al riesgo de contagio y afortunadamente, como ustedes han visto, aunque hay unos casos muy tristes de afectación a niños pequeños, esta es una de las pocas situaciones de enfermedades transmisibles en la que ellos normalmente tienen mejores defensas que los adultos y particularmente que las personas mayores. Entonces ahí la práctica es, la mamá se lava las manos, se pone su tapabocas, se lava de nuevo las manos y pues obviamente tiene cuidado de no respirarle mucho encima al bebé en la medida que le da pecho. Pero sí es importante que no se suspenda, como lo hemos visto a veces, por temor o desconocimiento, o en general muchas veces las mamás no saben, a veces por falta digamos, porque han tenido el nivel educativo muy bajo, no han tenido muchas oportunidades, no saben y le dan a los bebés cosas distintas o dejan de darles la leche materna y realmente la leche materna es absolutamente clave. En términos de agua, saneamiento y higiene, la desinfección, absolutamente clave, con hipoclorito de sodio al 20%, idealmente 3 veces al día. Cuando hablamos de espacios y superficies, eso es particularmente por los que hay tránsito o los que tocan muchas personas. Entonces, los pisos, las mesas, las puertas, en particular los pomos de las puertas, todos los lugares que la gente tenga que estar tocando para moverse son los que hay que desinfectar, precisamente porque las personas se están tocando la cara y si hay síntomas pueden estarlas dejando en la mesa, llega la siguiente persona, pone la mano en la mesa y al momento de tocarse la cara se lo lleva. Entonces, hacer siempre esa limpieza, esa desinfección es clave, asegurar que los baños están bien en términos de los suministros que necesitan. Canecas con tapa, absolutamente clave y es una intervención que no es costosa, pero es muy importante, es que las personas tengan donde botar y enseñarle a los niños que si estornudaron o usaron un pañuelo tienen que dejarlo en la caneca porque si no, pues eso tiene el virus volando por ahí. Igual que en todas las situaciones, nosotros recomendamos el estándar de esfera, que es 15 litros diarios de agua por persona. En una situación muy, muy, muy extrema, el estándar de supervivencia son 7.5 litros diarios por persona, pero no es lo ideal. Y en esa situación extrema, la prioridad es que las personas puedan tener agua potable para beber. Y la segunda prioridad después de eso es la higiene. En esta situación particular de COVID, pues es más importante, aunque podamos asegurar que tenemos esos 15 litros diarios, ya sea con la conexión directa al sistema de acueducto o a través de tanques o carro tanques. Idealmente, de nuevo, el sistema también, plan de contingencia, tener suficiente agua para poder durar un día sin que nos llegue más agua como medida de contingencia. Y no lo voy a repetir mucho, pero de nuevo, reforzar la importancia, lavado de manos, lavado de manos, lavado de manos, al toser, estornudar, salir, entrar, contacto con superficies, etc. Y de nuevo, solo si no hay agua y jabón, alcohol glicerinado o gel desinfectante con alcohol al 60%. Entonces ahí está ese también clave. De educación, uno de los retos más grandes ahora es, uno, que pues como están cerradas las escuelas, los niños no pueden ir a la escuela, y la escuela es un espacio en el cual no solo aprenden, sino también es un espacio de protección, un espacio de socialización, y muchas veces pues cuando las personas están fuera de las escuelas, pues no tienen, por ejemplo, el programa de alimentación escolar, y eso pues obviamente es muy complicado.
Ahorita en educación se están haciendo modalidades de teleeducación, pero eso, pues para nosotros que trabajamos con personas particularmente vulnerables, es muy difícil. Es muy difícil que las personas puedan acceder a teleeducación si no tienen un computador, si no tienen un celular. Entonces, en la medida de lo posible, sabiendo que es muy difícil, es clave tener actividades educativas que podamos tener en general, y si es posible tener también un computador o una tableta, podamos gestionarlas con nuestros socios, con nuestros colegas, para que se puedan seguir esas actividades educativas a distancia también. En términos de protección, se refuerza, ya lo habíamos dicho, los temas de convivencia, cero discriminación, cero xenofobia, cero tolerancia a situaciones de explotación y abuso sexual, lo cual incluye también decirles a las personas que es cero tolerancia frente a quienes trabajamos en el alojamiento, porque eso puede ocurrir y es supremamente grave que ocurra. Es quizás de las peores cosas que pueda ocurrir, que haya un caso de explotación o de violencia sexual por parte de algunas de las personas que gestionan el alojamiento. Tiene que ser claro que eso no se suspende por el COVID, sino que hay aún más importancia de que todos respetemos las reglas, identificar a las personas que pueden tener necesidades particulares, por ejemplo, si hay niños, niñas o adolescentes solos, poder también acercarnos a ellos en otros espacios, mirar cómo están. Personas trans, las personas trans normalmente siempre tienen, pues pasan momentos muy difíciles en los albergues, porque hay personas que los discriminan, los maltratan, y eso es muy complicado. Entonces, además de tener pues las medidas para prevenir esto, también poder dar un seguimiento particular con estas personas, estarnos comunicando con todos para poder entender qué situaciones hay, que las personas sepan que estamos disponibles para escucharlas, que no se guarden sus preocupaciones. Es preferible que nos digan de más a que nos digan de menos, y que alguien diga, ah, sí, mira, yo llevo como 3 días con gripa, con unos síntomas, estoy estornudando, pero es que pensé que me iban a sacar de aquí, si les decía, y no quería que me sacaran. Eso hay que evitarlo justamente diciéndole a las personas que estamos disponibles y abiertos para oírlos, en privado de ser necesario. Y de nuevo, como le había dicho al inicio, la comunicación con el barrio, con toda la comunidad, para evitar esos rumores, para evitar decir, ah, es que entró una persona ahí que tiene coronavirus, entonces nos va a entrar a todos. Eso pasa hasta en conjuntos residenciales privados, como se han visto en las noticias en los últimos días. Entonces, esa comunicación con el barrio es clave. Y para ir cerrando esta parte, en términos de integración socioeconómica y cultural, las actividades de construcción del plan de vida son esenciales. Un proceso en el cual le decimos a la persona, bueno, ¿usted de dónde viene? ¿Qué quiere llegar? ¿Qué capacidades tiene? ¿Qué le gustaría trabajar, estudiar, vivir? ¿Qué redes de apoyo tiene? Y ayudarlos a construir los próximos pasos. Una vez salgan del alojamiento, no se pueden detener. Obviamente son mucho más difíciles porque no tenemos claro cuándo van a poder salir las personas, cuándo se va a renovar el transporte intermunicipal, para que puedan ir a reunirse con sus familias que están en otra ciudad, por ejemplo. Pero precisamente es clave que las personas se les siga reforzando el mensaje de que esto va a pasar eventualmente y que la vida va a seguir. Y una de las formas buenas de hacerlo es con la construcción del plan de vida. Y si es posible, actividades de capacitación o actividades para capacidad productiva. Entonces, por ejemplo, conocemos algunos albergues que tienen convenios con el SENA para que las personas se capaciten en manipulación de alimentos. Entonces, es fantástico porque aprenden practicando y luego cuando salen tienen una habilidad que les puede servir para ubicarse laboralmente. Entonces, ese tipo de actividades también es clave que se puedan continuar. Hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta particular sobre el tema, estas medidas diarias. Ok. Y para ir cerrando, algo que siempre es bien importante tener en cuenta es la parte más importante de la preparación, es saber si a lo que le tenemos miedo, y es a que haya una persona con coronavirus adentro del alojamiento, sepamos exactamente qué hay que hacer. No se puede dejar para el momento en el que haya un caso de, bueno, ¿qué hago? No, esto es esencial que lo conozcan absolutamente todas las personas que trabajan en los alojamientos. Son las medidas en caso de sospecha. De nuevo, veo a alguien estornudando, alguien nos dice que se está sintiendo mal, etcétera.
Inmediatamente sacamos a la persona del dormitorio en el que está y la ponemos en uno de los espacios de aislamiento, que son estas habitaciones que decíamos antes, están cerradas para las demás personas, idealmente solo una o puede ser pequeñas para varias personas, pero definitivamente solo para personas con síntomas y automáticamente, así la persona no tenga síntomas graves, avisamos al punto focal de la Secretaría de Salud del que hablábamos al inicio de la presentación. Esa persona en la Secretaría de Salud nos puede ayudar a decirnos esos síntomas están graves, no están graves, vamos a tratar de enviar a alguien que pueda hacer chequeo médico o háganme ya la remisión a un centro asistencial. En la práctica sabemos que esto está siendo muy difícil, las secretarías de salud están obviamente desbordadas, entonces hay que tratar de construir esos lazos y en el momento que haya un caso, pues insistir lo máximo posible o también contactar a las organizaciones del GIFEM que tienen temas de asistencia médica para que también nos puedan orientar en este proceso y quizás facilitar con el enlace con la Secretaría de Salud. Esta persona, cuando la pasamos al cuarto, le damos tapabocas, le reforzamos cómo se usa el tapabocas adecuadamente. Eso los colegas de salud ya les explicaron cómo se pone, cómo se quita, cómo se desecha el tapabocas. Es clave que quien tiene síntomas esté en ese cuarto, no salga del cuarto excepto en horas en las cuales no haya nadie más y se esté tapando siempre la boca, tenga gel antibacterial. Le asignamos, por ejemplo, un set de platos y cubiertos, un jabón, etcétera. Idealmente, que pueda haber un espacio de ducha separado para que use solamente las personas que tienen síntomas. Si no se puede tener ese espacio de baño separado, lo que se puede hacer es ponerles una hora particular en que estas personas lo usan y antes y después se hace, pues que nadie más pueda entrar en esa zona y se hace desinfección de todo el espacio, como ya habíamos visto antes, con la solución de hipoclorito de sodio. El tema de cubiertos cubiertos, cobijas, toallas, etcétera, es absolutamente clave. Si una persona tiene esos síntomas y yo estoy lavando rápidamente el cubierto y luego lo estoy poniendo con el resto de los cubiertos, pues ahí en ese momento, si no lavé bien, perfectamente puedo haberle pasado el virus al resto de los cubiertos y en la próxima comida todas las personas se lo van a meter en el cuerpo. Entonces, asignarle esto para que no haya esa rotación también es una práctica relativamente sencilla, pero que tiene efectos bastante buenos. Cualquier persona que no sea del personal, nadie más excepto el personal que esté manejando los temas médicos dentro del albergue puede entrar allí, porque si no, de nuevo, estamos transmitiendo el contagio de las otras personas. La persona se tiene que quedar ahí al menos 14 días para asegurarnos de que ya no está contagiada y que no es contagiosa para las demás personas. Baño exclusivo de nuevo, idealmente, pero si no, desinfección. Sábanas, toallas, platos, ya lo vimos, no se usa nadie más, no hay necesidad de tener cosas desechables, pero sí hacer la desinfección y la limpieza todo el tiempo y el uso exclusivo. Todos los días hay que entrar a hacer limpieza, ahí tampoco es negociable, porque se puede ir acumulando el virus y pues la persona está tratando de sacarle su sistema, pero lo mismo si está en un ambiente en el cual el sistema vuelve a recibir el virus, pues no está mejorándose. Manejo adecuado de los residuos, de nuevo, especialmente el tapabocas, pañuelos, etcétera, que puede estar usando las personas para no llevarle el síntoma a los demás. Todos los días un monitoreo de cómo se está sintiendo, si tiene síntomas, los profesionales en salud. Muy importante, o la señal de alerta más clave, aparición de fiebre y dificultad para respirar. Como dice la OMS, el 80% de las personas con COVID tienen síntomas leves o incluso son asintomáticas, pero el 20% tienen síntomas y en algunos casos pues, puede llegar a ser fatal. Las señales de alerta, que son la fiebre y la dificultad para respirar, son la alerta para que en ese momento, sin más duda, ahí ya empecemos a decir que necesitamos sacar a la persona para que sea atendida en un centro de salud que tenga las condiciones para atender
Entonces, ahí de nuevo la importancia de tener ese punto focal con Secretaría de Salud y con actores en salud que puedan apoyar. Y lo último también, en términos de la detección de estos dos síntomas, es llevar a la persona a un centro asistencial. Idealmente no la vamos a llevar nosotros en nuestro carro, o si tenemos, por ejemplo, una camioneta que se usa en el albergue, no es lo ideal porque nos podemos exponer, o si lo llevamos en un taxi, podemos exponer al taxista, sino tratar de ver si se puede hacer un traslado en un transporte que esté adecuado para esto y que las personas pues sepan cómo manejar esta situación, pero de todas maneras sí es necesario que en ese momento la persona ya reciba atención en un centro asistencial, porque la situación ha progresado a un nivel que ya en el albergue no podemos manejar. En términos generales, eso es un poco el contenido de la presentación. Como han visto, nuestra idea es tratar de hacer que las herramientas que estamos desarrollando sean lo más sencillas, prácticas y didácticas posibles. Que ustedes las usen, que ustedes las descarguen, las miren, nos digan si están de acuerdo o en desacuerdo, si tienen buenas prácticas para compartir, si creen que algo les faltó, que nos digan, porque es justamente a través de este intercambio con ustedes que vamos reforzando y mejorando la herramienta a medida que aprendemos más de cómo se comporta el virus y cómo se comportan los alojamientos. Entonces, por mi parte es todo eso. Si quieres, Viviana, te doy la palabra de nuevo. Bien, gracias Nicolás realmente por esta exposición. Hemos ido enviando el documento a los correos que nos han hecho llegar. Tenemos entonces una intervención de Neftalí Poveda de la Corporación Súmate. Adelante. Gracias, Viviana. Muchas gracias de verdad por esa exposición muy completa. Yo quisiera preguntarte si ya se ha pensado en una labor de contingencia, pensando en que de pronto se disparen los casos de COVID después de, digámoslo así, del levantamiento de las medidas de cuarentena. Sabemos que se está haciendo de manera paulatina, pero si hubiese un disparo de los casos, si ya hay una contingencia, esa sería como la primera pregunta. Y una siguiente es, ¿hay posibilidad de generar, digamos que si se presentase ese disparo de casos en nuestro país, este tema se empeorara, eh, y las organizaciones interreligiosas colocaran a su disposición los sitios que se tienen con capillas y lugares de culto, se pusieran a disposición? ¿Hay algún ya entrenamiento previsto para este tipo digamos, de población amiga o mano amiga para el tema de generar albergues, generar estrategias en cuanto a alojamientos de paso o estos sitios, acomodarlos como alojamiento? No sé si ya se ha considerado esta posibilidad y si hay como te digo, un entrenamiento y cuánto podría durar ese entrenamiento. Gracias. Muchas gracias, Neftalí. Muy buenas preguntas. Frente a la primera sobre el tema de contingencia, efectivamente vamos hacia una reapertura gradual. Por ahora es el 11 de mayo, pero se podría aplazar, vamos a ver. La experiencia que estamos viendo en otros países que ya se están empezando a reabrir es que si está bien manejado, se mantiene el riesgo dentro de un nivel aceptable. ¿Y por qué digo mantener el riesgo y no eliminar el riesgo? Porque en realidad casi todo lo que hacemos es riesgoso. En el momento en que nos montamos en un carro hay un riesgo de que nos accidentemos. En el momento en que cruzamos la calle, si no miramos, es posible que nos atropelle un carro. Entonces, por eso hablamos de gestión del riesgo, y es cómo reducimos el riesgo a lo máximo, sabiendo que es casi imposible reducirlo a cero. Entonces, este levantamiento que sea gradual, que sea controlado con medidas y demás, hasta ahora parece ser la opción adecuada. La Organización Mundial de la Salud
estableció, tiene un documento sencillo con 6 puntos que dice que los países deben cumplir antes de poder pensar en levantar el aislamiento individual, incluyendo pues que haya un sistema de rastreo, de monitoreo, de pruebas, que haya capacidad hospitalaria para atender el brote en caso de que se dé, etcétera. Y pues eso es justamente la labor que hacen los colegas de OPS, es acompañar al gobierno en ese proceso. Ahora, si llegara a haber justamente una contingencia de que se reabre la circulación de personas y tenemos un brote masivo, lo primero es, igual que en todas estas situaciones, igual que si tenemos a alguien que se está desangrando, lo primero es parar el desangre. Si reabrimos y lo que vemos es que se empieza a aumentar enormemente el contagio, el riesgo de contagio, hay que volver a cerrar. ¿Qué es lo difícil de esto? Que puede pasar una persona casi 2 semanas entre que se contagia y que muestra síntomas, si es que muestra síntomas. Entonces, si reabrimos el 11, puede que hasta el 25 no veamos, y por eso es que las autoridades pues están planeando otro tipo de medidas para poder identificar a las personas, uso de termómetros digitales a distancia, etcétera, que pueden servir, pero sí hay que pensar en esa contingencia y saber que no porque ya se levantó esta medida podemos bajar la guardia. Todo lo contrario, hay que aprovechar para tratar de mover mucho más la respuesta y poder prepararnos más en ese momento. En cuanto a la posibilidad de nuevos, ciertamente es posible. Yo diría 2 cosas esenciales. Primero, que tengamos buena coordinación y el visto bueno en las autoridades locales. Nosotros como Cooperación Internacional no trabajamos solos, sino somos un apoyo a las autoridades, un apoyo a las comunidades y a las organizaciones que como ustedes también hacen parte de la respuesta. Pero entonces lo primero es tener ese consenso y ahí clave también pues los contactos que tenemos con las autoridades en cada municipio para poder evaluar si esa posibilidad existe y si esa necesidad existe. La mejor recomendación creo que se puede dar sobre cualquier alojamiento temporal es, a menos que uno tenga la capacidad, es mejor no abrirlo, si no estamos muy seguros, porque si se dan cuenta, es un tema bien complejo, la cantidad de cosas a las que hay que ponerle atención. Ahorita ya vamos hablando 1 hora y media solamente de COVID, pero detrás de esto pues hay una cantidad de horas de entrenamiento que toman las personas que manejan alojamientos. Entonces, ¿qué es lo ideal? Tratar de que no tengamos que abrirlo. Unas opciones de asistencia que están funcionando muy bien, por ejemplo, es podemos darle a las personas apoyo para su arriendo en la medida en que las personas están, por ejemplo, en un hogar solo con su familia, pues se reduce el riesgo de contagio, porque no están en un espacio que, claro, hay separaciones, pero hay 200 personas, como puede ser un albergue. Estamos también incentivando mucho el uso de hoteles y hostales, porque si ustedes piensan en un hotel, pues nos da todos los temas de alojamiento, pero además tener espacios cerrados que pueden permanecer incluso cerrados todo el día para grupos familiares o para personas con necesidades particulares y tienen detrás todo un sistema de gestión, tienen acceso a agua, tienen un restaurante, etc. Entonces, alojamientos temporales colectivos como estos, la idea es que sean un último recurso, tratando de utilizar primero sistemas de arriendo, sistemas de familias de acogida, sistemas de hoteles, incluso les dejo ahí el dato, los hoteles están pasando por temas económicos muy difíciles, lo cual es obviamente muy complejo, pero también eso quiere decir que para nosotros que acceder a habitación de hotel para alojamiento podemos conseguir por un precio muy reducido. Nosotros las estamos utilizando bastante, particularmente en Cali, en Maicao, en Riohacha, y ahorita en Bogotá estamos viendo también la opción, justamente por el precio y porque pues son estructuras que están funcionando y tienen todo un sistema detrás. Es mucho más fácil que yo llegar, por ejemplo, a un coliseo o llegar, como dices tú, a un lugar de culto, a tener que montar lavamanos suficientes. Entonces, lavamanos tiene que haber que ver uno para cada 10 personas. Duchas, mínimo una para cada 50, pero idealmente una para cada 25. Hay toda una logística detrás que hace que no sea el proceso más rápido ni el proceso más fácil, y por eso sería un caso extremo, pero ciertamente sí se puede explorar con autoridades locales, 1, y 2, como venía diciendo, con los miembros del GIF. En el caso de las organizaciones que tienen trabajo en Bogotá, con Holmes, nuestro compañero que estuvo aquí al inicio, pueden hablar con Viviana, Viviana les puede también ayudar a hacer el enlace con nosotros o con los GIFs locales en otros departamentos del país,
para que si llega a haber esa opción, podamos ir juntos en esa respuesta. Podemos decir, por ejemplo, como la habíamos mirado en algunos lugares, un coliseo que se va a habilitar, entonces Naciones Unidas, nosotros nos vamos a encargar de brindar el agua y de pagar los servicios, y las organizaciones basadas en la FUE se pueden encargar, por ejemplo, de la gestión, del apoyo psicosocial, etc. Entonces, ahí creo que sí hay oportunidades, y lo clave es pues tener el pulso en dónde están las discusiones en cada municipio y mantener el enlace con Viviana, con Holmes, con todos nosotros a nivel local, a ver qué oportunidades hay. Gracias, Nicolás. Gracias, Neftalí, también por tu pregunta, por tu intervención. Yo creo que vamos, de verdad, Nicolás, agradecemos mucho este aporte. Agradecemos justamente que nos llamas a la importancia de tener presente todos estos estándares, registros, y la necesidad de articulación interinstitucional. Sabemos que muchas veces este sector interreligioso tiene enormes deseos de servir, de aportar a la solución, y me parece bien el llamado también de reconocer la complejidad que tienen este tipo de espacios, no para desanimar, sino para aterrizar también muchas veces lo que deseamos y lo que queremos o creemos que puede ser una alternativa desde este sector. Creo que ha señalado también en la presentación algo muy importante en lo que sí podemos tener mucha influencia desde este sector, y es todo el asunto de aportar a tener una información cualificada, a no amplificar esos rumores, y muchas veces también señalamientos y estigmatización a la población venezolana o a la población que en este momento ha sido afectada por el COVID. Yo creo que este sector tiene que ser promotor del respeto y del trato igualitario a todas las personas. Así que bueno, creo que ahí tenemos también mucho que avanzar. Quisiera entonces tomar solamente unos minutos para decir algo que dije al inicio, y es que este espacio es un espacio construido y validado por diferentes redes que hemos logrado vincular a una sola iniciativa. En este caso, el Movimiento Interreligioso por la Niñez se ha unido a este esfuerzo formativo, pero también un grupo de iglesias y organizaciones basadas en la fe que trabajamos para el foro del 11 de marzo, en donde justamente hablamos sobre fe, niñez y migración, y allí pues hay varias organizaciones, entre ellas la Corporación Súmate, la Corporación Minuto de Dios, ADRA Internacional, Compasión, Bethany, entre otros, como World Vision, que seguimos animados en transferir, en fortalecer las capacidades del sector religioso en la respuesta a la emergencia. Pero justamente queremos dotar con una cualificación importante, un contenido técnico importante, y por eso agradecemos de verdad a la ACNUR, al GIFIN Bogotá en este caso, que nos apoya en este sentido. Agradecer a quienes se han conectado desde lo nacional y a quienes se han conectado acá desde lo local de Bogotá, y seguirles entonces en el chat. También les envié el enlace para el siguiente espacio. Recordemos que estamos teniendo espacios martes y jueves a las 3 de la tarde. Y los siguientes espacios, entonces, les animamos a que el martes 5 de mayo se puedan conectar, y vamos a estar trabajando el tema de seguridad alimentaria. En el chat, como dije, está entonces el enlace para que puedan conectarse. A sus correos también entonces hemos hecho llegar la presentación, y bueno, esperamos seguir entonces en este diálogo, o más bien formación, que esperamos tenga sus buena recepción y frutos. Para quienes no nos pudieron acompañar, afortunadamente esta jornada sí pudimos grabarlas, así que también les haremos llegar la
la grabación a ustedes. Muchísimas gracias por su participación y estaremos en contacto. Gracias, Nicolás, de nuevo por tu aporte y gracias a quienes estuvieron activos prestando atención y mandando sus correos para hacerles llegar esta información. Que tengan un buen fin de semana y que puedan descansar en medio de esta realidad que vivimos. Gracias y espero que nos veamos el martes. Buena tarde. Gracias, Nicolás. Hasta luego. Ustedes, buena tarde.